Hay obras maestras que envejecen mal. Esto pasa en todas las artes como en el cine y en la música. Y este es un álbum que no está envejeciendo. Public Enemy convertiría el ruido en un idioma político y el rap en un mensaje manifiesto. En este video hablaremos del álbum The Public Enemy. It takes a millions of nations to hold us back. Hola, bienvenido a Audio en tu idioma. Yo soy Randy, por si no me conoces. Suscríbete, dale like y escribe todos los comentarios que tengas de este álbum. Comenzamos. Este álbum, publicado en 1988, quiso hacer una fotografía de las circunstancias sociales de la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos de Norteamérica. Y así llegó el 2018, el 2020 y el 2026, y la crítica que este mensaje señala sigue vigente. Así como hay bandas que son una flota, Public Enemy es una organización que es una banda. La semilla está en Aleph University, con su radio universitaria como un laboratorio sonoro y mediático. Ahí se encuentran Bill Stepney, Chuck D, Kid Shockley, Flavor Flav y un ecosistema que aprende a programar, editar, nombrar y probar ideas, cuando aún no existían suficientes discos de rap para llenar una hora de emisión. De ese hervidero nace Spectrum City, que después sería Public Enemy. Crearon el demo Public Enemy No. 1. Alrededor orbitan productores y DJs que terminarán convirtiéndose en The Bomb Squad. Hank Shockley, Keith Shockley, Eric Vietnam Sadler y el propio Chuck bajo el alias de Carl Ryder. Terminator X en las tornas. S1W como performance paramilitar, Harry Allen como el asesino de los medios, Miria Assassin, y todo esto con un objetivo, que el mensaje fuera imposible de ignorar. Y hay anécdotas que lo dicen todo. Por ejemplo, Eddie Murphy, que ya era una estrella del stand-up comedy en Long Island. Él guardaba sus cajas de ritmo en el estudio de Eric Sadler. Ese parque de máquinas terminó siendo una escuela de sonido para generar la propuesta sonora de Public Enemy. Cultura pop, tecnología y barrio, todo en el mismo cuarto. Y de hecho, ellos conocieron la palabra cancelación antes de que esto existiera en los tiempos modernos, cuando en una entrevista el profesor Griff hace declaraciones antisemitas y homofóbicas. Se despiden, rectifican la estrategia y deciden responder con arte. Hagamos nuestro What's Going On, pero del rap. Y si no has visto o escuchado What's Going On, check este video. Yo, listen. I see it on their faces. First come, first serve basis. Standing online, check it. El álbum abre con Countdown to Armageddon, Londres, Hammersmith, Odeon, 1987. Multitud real, locución, sirenas, caos. Let me hear you make some noise for Public Enemy. Sientes que ya estás dentro de un show. Y no es casualidad, porque este álbum fue pensado como un cassette. O sea, imagínate, estamos hablando de la prehistoria. O sea, 30 minutos por lado, sin silencios muertos. Una cinta que solititita termina. Porque hace entender que a muchos nos pasaba que de pronto paraba la cinta y te quedabas así como que, oye, ¿qué? Alguien me despertó de un sueño. Y hay un giro maestro con Hank Shockley. Él invierte el orden de la masterización al final. Lo que iba a abrir originalmente se convierte en el lado B, el Black Side. Y esto ya no es un tracklist, es dramaturgia. Además, deciden subir los beats por minuto, o sea, como cuando tu corazón se acelera para igualar la energía de cuando tocaban en vivo. Entonces el disco va súper acelerado todo el tiempo. Es como aquel entrenador que al hacer ejercicio no te permite parar a tomar agua o respirar. El método de The Bomb Squad no es lineal. Rechaza el loop obvio, prefiere los microfragmentos. Una trompeta por aquí, un break de por allá, un diálogo, el cierre de una reja de una cárcel, un poquito de sal y pimienta, el sonido de un frenón de unas llantas. O sea, un collage de miles de discos y sonidos urbanos, con compresión agresiva,
y transitorios crean una sensación de alarma en el escucha. O sea, psicoacústicamente, el ruido se maneja como un espectro denso, muchas frecuencias simultáneas en estado de urgencia. I don't know what this world is coming to. Yes. Y en medio de todo este caos de paisaje sonoro, aparece la voz. Chuck D no solo es grave y autoritario, su fraseo se podría comparar con una retórica griega. Con un vasto vocabulario y sin groserías. Está cabrón. O sea, es una autoridad sin insultos, una voz que se asemeja a la interna de una conciencia, casi como un instrumento más. Es más, como un bajo que sostiene toda la mezcla de la producción. Y cuando esta tensión ideológica llega casi a un clímax sofocante, aparece Flavor Flav. And Flavor Flav. Yeah, boy, yo, bust the move. O sea, el bufón eléctrico. O sea, el guasón, el arlequín, el bromas, tío. No, you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin. Comentarios al filo de lo que ellos mismos se permitieron. Un timing escénico perfecto. Esa es la válvula del corazón emocional del álbum. Don't believe the hype. Terminator X aporta técnica, Transformer Scratch y cortes que son argumentos, no solamente virtuosismo. Las pistas, como Terminator X, At the Edge of Panic o Mind Terrorist, o sea, el terrorista de la mente, son vitrinas para que la máquina hable, no solamente los MCs. Bring the Noise empieza con la voz de Malcolm X y te pone en guardia, orgullo afrodescendiente. Alfabetización mediática, ritmo adelantado a su tiempo. Es la tesis de este álbum. Hicieron con el ruido lo que Hendrix hizo con el feedback. Don't Believe the Hype te enseña a que te cuestiones a cómo leer los medios de comunicación. Cuestiona los relatos oficiales y combina música con media literacy antes que existiera el término. Harry Allen, Media Assassin, es rol explícito. She Watched Channel Zero hace visible la conexión que hay con el metal y su productor. Samplea Angel of Death de Slayer y lo cruza con el sampleo más usado de la historia de la música, Funky Drummer de James Brown. Y no es un crossover forzado, es una crítica a la alienante televisión del momento, más un break clásico, esto es, un cloroformo al adormecimiento mediático. Black Steel in the Heart of Chaos, o sea, acero negro en la hora del caos, es una narrativa carcelaria. Rechazar el servicio militar, ser encarcelado, fugarse. Storytelling desde la claustrofobia sónica. Para Bomb Squad no era nada más clonar un loop, era recomponer una memoria sonora. ¿Y cómo recomponer una memoria sonora? Con micromuestras para generar una identidad nueva. Eso empujó la música popular hacia una nueva estética, que chocó con problemas legales. La década de los 90 llegó con nuevos litigios y nuevas reglas, algo así como lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Pero Nation of Millions dejó algo muy claro, que el sampleo no era una trampa, era un instrumento con el que se podía escribir historia. Por ahí dicen los que saben que los ciclos se repiten como una onda senoidal, con las circunstancias de la época en la cual están regresando.
El 28 de junio de 1988 sale este álbum y vende cerca de 500,000 copias en su primer mes. Escala al número 42 del Top Albums, al número 1 del Top Black Albums y logra un disco de platino al año siguiente. Rolling Stone lo ubica entre los más grandes, llegó a estar en el número 15 histórico, además que fue el primer álbum de hip hop en colarse en esta lista. Y otra estrella para este álbum es que se haya hecho masivo, no lo hizo chafa, al contrario, multiplicó el mensaje. Y tras todos estos años, si bien las leyes han seguido avanzando, pues la estructura de este mensaje sigue ahí viva. O sea, nada más del 2018 al 2026, el movimiento Black Lives Matter, supremacismo reemergente y una disputa de medios de comunicación. Ta-Nehisi Coates lo resume en que la esclavitud no fue un error, fue un fundamento. Chuck D lo traduce al arte, el rap como el CNN de los marginados. Y por eso estamos hablando de esta obra atemporal y una poética metáfora en el mensaje final de este álbum. Si estás en un estudio de grabación y alguien te dice que hay ruido y que hay que eliminarlo, mejor contéstale y dile, súbele. Espero que este video te haya gustado y si te gustó compártelo, dale like, suscríbete a mi canal y no te pierdas este que te recomiendo a continuación. Está buenísimo. Hasta la próxima, gracias.